Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Hermanos, hoy nos gozaremos en el cuadernillo El Camino Nuevo y Vivo en la lección número 9, que dice en el título: Oirás y los amonestarás. Texto clave lo encontramos en Ezequiel 33:7, que dice: A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esta lección está basada en el capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel. Todo el capítulo 33 en la introducción nos hace llevar y pensar, como primer punto nos pregunta: ¿qué función cumple un atalaya? Esto lo podemos ver de los versos 3 al 6, que este atalaya vigila y al ver la espada que viene sobre la tierra, toca trompeta y avisa al pueblo. Entonces, la función del atalaya es estar siempre al pendiente, vigilar y avisar cuando hay alguna amenaza, avisar al pueblo. En el punto número 2 dice como atalaya qué debería hacer Ezequiel. Esto lo encontramos en los versos 7 al 9, que dice en el 7: y oirás la palabra de mi boca. Entonces Ezequiel, como atalaya, debe estar al pendiente de lo que Dios dice. Y ahí mismo en el 7 dice que los amonestará, marcaría la falta. Y como inciso 4 nos pregunta: ¿qué es amonestar? Bueno, pues ya lo hemos comentado, es marcar, señalar la falta. En el caso de Ezequiel, él tenía que hablar al pueblo y amonestarlos, decirles qué es lo que Dios decía acerca de el corazón de aquel pueblo. ¿De qué nos habla? Pregunta 5, un atalaya, ¿qué debe ver y hacer? Bueno, pues debe ver el peligro, poner atención y anunciar el peligro. En el caso de Ezequiel marcaba el porqué del peligro, el porqué de la espada que venía sobre la tierra. ¿De qué nos habla la espada? Bueno, es el justo juicio de Dios, y la trompeta es el tiempo en el que se va a cumplir ese juicio, de manera que es el tiempo en el que hay que actuar. Entrando a la lección, basados en el capítulo 33, cuando querí, dice en el inciso 1, ¿cuándo sería necesario poner un atalaya en el pueblo? Según el verso 2, dice: cuando Dios trajera espada sobre la tierra. ¿Qué reacciones eran posibles al escuchar su aviso? Según los versos 3 al 6. Bueno, pues se daba por advertidos o lo dejaban pasar. Actuaban de manera que cambiaban su conducta o hacían caso omiso. En el caso de Ezequiel, eso lo estaremos viendo un poco más adelante, porque el inciso 7, estaremos viendo en el caso de Ezequiel qué es lo que acontecía. En el punto 5, ¿cuál era el propósito del aviso de Ezequiel como atalaya? Bueno, el propósito era dar el propósito como tal, pues es librar la vida, librar la vida suya, librar la vida del pueblo. Este, entonces él daba a conocer lo que Dios comunicaba
Y porque dice en el 33:8, cuando yo dijere, entonces daba a conocer lo que Dios dice y pues anuncia el juicio. Ahora, ¿por qué se anuncia el juicio? Porque si Dios quisiera, pensémoslo así, si Dios quisiera, no anunciaría nada y solo daría el juicio. Pero en realidad el propósito de que Ezequiel diera el aviso era, como dice al final del verso 9, librar tu vida, pero no solo la vida de él, porque este vamos a leer el 8, dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, en realidad, aquí el propósito es librar la vida, pero no solo de la atalaya. Si hay un cambio en el pueblo, también hay la oportunidad de librar la vida. Entonces, pasamos al punto número 6. El pueblo, ¿de qué estaba convencido? Y aquí en el verso 10, que dice, tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Sabían qué es lo que había pasado, por qué la espada venía a la tierra, y a causa de ellos somos consumidos. Y preguntan, ¿cómo pues viviremos? Bueno, hasta ahí, en el mismo punto 6, la segunda sección dice, pero ¿cuál es el deseo del Señor? Veamos, dice, diles en el verso 11, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, el deseo del Señor es que no mueran, que vivan, porque en realidad, pues a Dios no le gusta o no se agrada de la muerte del impío. Dios quiere que todos se vuelvan a Él y busca su salvación. Por eso pone atalaya, por eso da aviso por medio de la palabra, porque el deseo de Dios es que nosotros nos salvemos, nos ama tanto que nos dio un Salvador. En el inciso 8, el camino del Señor marcaba dos situaciones contrastantes. ¿Cuáles son? En el verso 17 al 19 vemos que algunos atendían y se volvían a la justicia y otros pues no atendían y se volvían a la impiedad. ¿Por qué es? Porque en el caso de unos pues hay muerte y en el caso del otro hay vida. Bueno, pues la muerte viene por la iniquidad, el no hacer caso a Dios, el menospreciarlo y el vivir por el derecho y la justicia. Bueno, el vivir para nosotros es Cristo, ¿verdad? Pero en ese tiempo así lo podemos leer textualmente. Ahora, en nuestro tiempo, la asimilación nos lleva a pensar, dice, esta lección nos habla de nuestro llamamiento, el propósito de Dios al salvarnos, ¿cuál es? Okay, el propósito de Dios al salvarnos, ¿cuál es? Que vivamos con Él, que reinemos con Él
nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, el propósito de la salvación es que vivamos por Él y para Él. Eh, Nos da en el punto número 2 de la simulación, nos muestra lo que dice el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, la predicación del Evangelio era una necesidad impuesta. ¿Lo es para nosotros? Preguntémonos, ¿lo es para nosotros? Según la elección, ¿por qué es así? ¿Cómo podemos sentirla? Entonces, nosotros podemos sentir esa, como dice el apóstol Pablo, esa necesidad. En el tiempo de Ezequiel, él hablaba al pueblo escogido. En nuestro tiempo, la palabra de Dios, que es nuestra atalaya, nos habla a la iglesia. Y nosotros como iglesia somos atalaya para aquellos que no conocen a Dios o tal vez han escuchado de Dios, pero no entienden el propósito de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a padecer para que tengamos vida en Él y poder estar en la gloria celestial. En segunda de Colosenses 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay juicio para todos, juicio para los creyentes y para los no creyentes. Para los creyentes van a ser pesadas nuestras obras, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo, pero también en el cuerpo carnal, en los días en los que vivimos, cuando nos desenvolvemos en la sociedad. La Biblia nos enseña que algún día los creyentes tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. A todo creyente se le someterá a juicio. Y en Hebreos 2:9, como título, dice advertencia contra deslizarse. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces nos hace pensar que nosotros también somos advertidos como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, a que no descuidemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Qué es requerido del que anuncia las buenas nuevas? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Existe alternativa? Nos hace pensar en lo que dice el apóstol. Él dice que ha anunciado todo aquello que para él era necesidad, y lo ha anunciado, no hace excepción de personas. Él lo anuncia, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Y da una lista de a todos aquellos a los que ha anunciado, haciéndose como ellos. No quiere decir que él practicaba, si acaso hubiera algunos que practicaban cosas malas, practicara eso, sino que él iba y les presentaba la verdad
Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y sigue diciendo, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Pero aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil. Y en el 24 de Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces nos lleva a pensar en el inciso 4, como hijos de Dios recordemos que solo somos algo delante de Dios estando en Cristo. Entonces la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que esa salvación está al alcance de todos. Nuestra encomienda y nuestro deseo es que todos procedan al arrepentimiento, así como nuestro Salvador, como nuestro Dios quiere, como ha sido desde el principio y es hasta ahora y siempre. Siempre ha sido así. Dios nos alerta. Dios quiere lo mejor para nosotros. Siempre. Nuestro deseo como hijos de Dios también. Y eso lo podemos ver claramente porque cuando tenemos a nuestros conocidos y los vamos conociendo cada vez más, nosotros sentimos la necesidad de marcarles las cosas y las situaciones en las que están mal. A veces recibimos críticas, recibimos rechazos e incluso perdemos amistades, pero eso lo hacemos por el deseo de que ellos estén bien, no porque vamos a recibir una corona. Bueno, sabemos que hay coronas, pero lo hacemos porque tenemos el amor de Cristo en nosotros y lo queremos dar a conocer a los demás. De manera que nos esforzamos y si hay que perder amistades por ello, nosotros como atalaya hemos descargado nuestra responsabilidad una vez que hemos dado a conocer las buenas nuevas de salvación. Si pecamos ahora, podemos apelar a lo que hicimos ayer para regresar a la comunión con Dios. Obviamente, no podemos apelar a lo que hicimos nunca. Sabemos que no hay justo ni a uno. Por eso hubo la necesidad, nosotros tuvimos la necesidad de un Salvador. Toda la humanidad tiene la necesidad de un Salvador. Ahora tenemos la necesidad de dar a conocer a nuestro Salvador. En el pensamiento final, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Cuando leemos, ay de mí si no anunciar el Evangelio, claramente podemos acordarnos de en los tiempos de Ezequiel que la sangre de aquel que era pasado por espada iba a ser responsabilidad del atalaya. En el caso de Ezequiel, con el pueblo, él era responsable por no anunciar. Nosotros también somos responsables como atalaya en estos días de anunciar las buenas nuevas de salvación. Rogamos a nuestro Dios, por medio de su Espíritu Santo, que podamos tener la oportunidad y que nada nos detenga, que no pensemos, ay, es que mi compañero, mi conocido, ya no me va a hablar, porque para nosotros lo más importante es Cristo y dar a conocer el propósito de Dios para la vida de todo ser humano, que es que procedamos al arrepentimiento y que podamos vivir en gloria con Él. Pensemos lo que nos dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Muchas gracias, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque en todo momento tienes cuidado de nosotros.
nos alertas por medio de tu palabra. Pero también, Padre, nosotros, como atalayas, debemos advertir a todos aquellos a los que conocemos de la situación en la que viven si no te tienen a ti, a Cristo, como su Salvador. Que hay juicio para todos, sí, pero también debemos llevarlos a tus pies, Señor. Hay una responsabilidad muy grande. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo, que nos redarguye en todo momento, nos haga ser atalaya para todos aquellos que no te conocen. Y Padre, ayúdanos a vencer quizá aquellos temores que hay como hombres de que en ocasiones, por algunas circunstancias, no nos animamos a predicar tu evangelio. Te rogamos, Padre, que seas tú el que nos lleve y nos conduzca en todo momento, pero también que nos esforcemos como tú nos lo pides, que nos esforcemos y busquemos la perfección día con día. También para que otros puedan ver en nuestra vida aquel cambio que has hecho en nosotros. Porque ese cambio surge del agradecimiento, del amor que te tenemos, Padre, del compromiso, Señor, que tenemos contigo y que no descuidemos esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo cuanto nos das en todo momento. Bendícenos, guárdanos. Te rogamos, Señor, sabiduría y entendimiento. Siempre, Señor, lo hacemos, nos acercamos a ti, porque tú eres la fuente de todas nuestras necesidades. Padre, nos ponemos en tus manos, rogamos tus bendiciones y clamamos, Padre Santo, tu regreso sea pronto, Señor. Que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús regrese por su iglesia. Sabemos que cada vez está más cerca y es prioridad para nosotros anunciar, Señor, a todos aquellos para que podamos descargar nuestra responsabilidad, porque serán juicio para ellos y para nosotros. Padre, todo lo ponemos en tus manos, lo agradecemos y lo rogamos y nos acercamos a ti por medio de la sangre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.